Estamos con este problema donde nos piden lo siguiente. Dadas las siguientes distribuciones de carga, se sabe que Q1 vale 2 nanocoulomb, o sea 2 por 10 a la menos 9 coulomb, y Q2 vale 3 nanocoulomb, y que la distancia, que están separadas las cargas, es de 50 centímetros. Determine el punto donde el campo eléctrico es nulo para cada situación. Entonces vamos a ver primeramente la situación A. Como ya hemos visto en el problema 3, si yo elijo cualquier punto del espacio donde no sea el eje que une las cargas, el campo es imposible que sea cero. Siempre habrá un campo resultante. Entonces vamos a estudiar qué sucede en el eje donde se presentan ambas cargas. Por ejemplo, podríamos elegir un punto, ese punto P entre las cargas, en cualquier punto, no lo elegí ni en el centro, ni más cerca de una que de la otra, en cualquier sitio. Vamos a pensar lo siguiente, la carga Q1 va a crear un campo en este sentido, vamos a llamarle E1. Y la carga Q2 va a crear un campo en el sentido opuesto. Ya sabemos que las cargas positivas dan campo hacia afuera de la carga. Entonces, bueno, podría ser que si la suma de estos dos campos me da 0, entonces hemos encontrado un punto para el cual el campo total es nulo o es 0, es lo mismo. Bien, antes de eso vamos a estudiar qué pasa, por ejemplo, en otro puntito, este puntito Q. La carga positiva Q1 da un campo hacia afuera de la carga, que llamaremos E1. La carga positiva Q2 también da un campo hacia afuera de la carga, que llamaremos E2. Evidentemente que la suma de estos campos nunca va a ser 0 porque estos campos tienen igual sentido. Si sumo dos vectores que tienen igual sentido, la suma jamás me va a dar 0. Y si vemos esta parte, por ejemplo, PQ, vamos a llamarle R a ese punto, también la carga Q1 creará un campo hacia afuera, que será el campo E1, y la carga Q2 creará también un campo hacia afuera, que le vamos a llamar campo E2. Por tanto, tampoco va a ser posible que de la carga Q1 hacia la izquierda el campo no va a ser 0 nunca, y de la carga Q2 hacia la derecha tampoco el campo va a ser 0 nunca. Entonces, vamos a ver, aquí puede darse esa situación. Entonces, para eso voy a elegir una distancia. Por ejemplo, le voy a llamar, vamos a dibujar el vector desde la carga Q1 hasta el punto P, y vamos a llamarle, por ejemplo, a esta distancia R1. Y también tendremos R2, que es la distancia desde esta carga hasta el punto P. Vamos a dibujarlo y le vamos a llamar R2. Entonces, ¿cómo podemos escribir el campo 1? Pues el campo 1 lo vamos a definir de esta manera. Será K por Q1 sobre R1 al cuadrado, y como apunta hacia la derecha, lo vamos a multiplicar por el vector unitario I. El campo E sub 2 apunta hacia la izquierda. Será K por Q sub 2 sobre R2 al cuadrado. También pongo la I, pero pongo un signo de menos delante, porque apunta hacia las X negativas. Bien, entonces, ¿yo qué es lo que quiero? Lo que quiero es que el campo en P, que es la suma de E1 más E sub 2, sea igual a 0. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Que el campo E1 sea igual al campo E2. Igual al campo menos E2, perdón. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que el campo 1, que es K por Q1 sobre R1 al cuadrado, y tiene que ser igual a menos el campo 2, que vale menos K por Q sub 2 sobre R sub 2 al cuadrado, y menos por menos, de este lado me va a dar más. Así que entonces simplificamos los menos. ¿Qué otra cosita podemos simplificar? Vamos a hacerlo con rojo. Las I, multiplicando a ambos lados, podemos simplificar. ¿Y qué otra cosa? También la constante de Coulomb podemos simplificarla. De manera que lo que me ha quedado es muy simple. Me ha quedado Q1
sobre R1 al cuadrado es igual a Q2 sobre R sub 2 al cuadrado. Y esta es la condición que se tiene que dar para que el campo en el punto P sea 0. Vamos a borrar un poco. Perdón, me estoy resfriando. Estas cosas pasan. Aquí estamos en directo. ¡Salud! Gracias, muchas gracias. Bueno, el problema es que aquí tengo dos incógnitas, R1 y R2. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me fijo en el dibujo y veo que R1 más R2, la suma de los módulos de estos dos vectores, me da 50 centímetros. Entonces lo voy a poner R1 más R2, eso es igual a 50 centímetros. Y no voy a convertir a metros porque no hace falta. Entonces, por ejemplo, si quiero saber a qué distancia de la carga 1 el campo vale 0, me interesa calcular R1. Entonces me quito de encima R2 y pondré que R sub 2 es igual a 50 centímetros menos R sub 1. Y ahora vengo a la igualdad que tengo ahí, que es Q1 sobre R1 al cuadrado va a ser igual a Q sub 2 sobre R2 al cuadrado, que es 50 centímetros menos R1, todo esto al cuadrado. Y ya vamos a borrar esto. Bien, ¿qué hacemos ahora? Esto lo traigo multiplicando al numerador del primer miembro y esto me lo llevo multiplicando al numerador del segundo miembro. Entonces me va a quedar Q1 por 50 menos R1 al cuadrado será igual a Q sub 2 por R1 al cuadrado. Sigamos. Como tengo poco espacio, tengo que ir borrando. Me va a quedar Q1 por el cuadrado de un binomio. A menos B al cuadrado es A al cuadrado menos 2AB más B al cuadrado. Entonces me quedaría 50 al cuadrado, que eso sería 2500, ¿no? Sería 2500 menos 2 por 50, que es 100 por R1, más R1 al cuadrado, y todo esto será igual a Q sub 2 por R1 al cuadrado. Para no hacer muy extenso el vídeo, aquí simplemente he vuelto a escribir sustituyendo la carga Q1 por su valor y la carga Q2 por su valor. Notemos una cosa, que como tenemos nanocoulomb de un lado y nanocoulomb del otro multiplicando, esto lo podemos simplificar, nanocoulomb con nanocoulomb lo podemos simplificar. Entonces la única unidad que va a estar aquí presente son los centímetros que provienen de los 50 centímetros, que aquí sería centímetros al cuadrado, pero por aquí nos queda centímetro, etcétera. Bueno, entonces, nada, simplemente hacemos la propiedad distributiva, 2 por esto y por esto, quitamos el paréntesis y transponemos el 3 por R1 al cuadrado al primer miembro. ¿Vale? Entonces, hacemos las operaciones. 2R1 al cuadrado menos 3R1 al cuadrado nos da menos R1 al cuadrado, menos 200R1 más 5000 igual 0, y nos queda una ecuación de segundo grado. Utilizamos la fórmula de resolución de la ecuación de segundo grado y tenemos dos raíces, una negativa que evidentemente nos estaría indicando que el R1 estaría a la izquierda de la carga Q1, pero nosotros sabemos que a la izquierda es imposible que el campo valga 0, por lo tanto esta la descartamos, y la correcta es esta. Como vemos, el valor de R1 tiene que quedar comprendido entre los 50 centímetros. Si aquí me da más grande de 50 centímetros, hemos hecho algo mal. Bien, y entonces con esto queda terminada la situación A. Tenemos que analizar ahora la situación B. Para resolver la situación B, nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. Vamos a expresar el campo eléctrico. ¿El campo eléctrico de qué depende? De la constante, de la carga, y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.
¿no? Multiplicado por algún vector unitario que le llamamos normalmente UDR. ¿Qué quiere decir? Que a mayor carga, mayor campo, y a mayor distancia, menor campo. Entonces, vamos a analizar la situación. ¿Qué ocurrirá si elijo un punto entre las dos cargas? Vamos a llamarle P a ese punto. La carga positiva va a crear un campo ¿hacia dónde? Hacia afuera, saliente desde la carga. Este será el campo E1. La carga negativa creará un campo hacia la carga. Bien, vamos a llamarle E2. ¿Qué es lo que pasa? Que la suma de estos dos campos nunca me va a dar 0 porque apuntan en igual sentido. Entonces, vamos a ver, ¿qué sucederá por aquí? Bueno, aquí tengo un punto que le podríamos llamar, vamos a cambiarle de nombre, vamos a llamarle Q. La carga positiva da un campo saliente hacia afuera, E1, y la carga negativa da un campo hacia la carga. Vamos a llamarle E2. Bueno, tenemos que estudiar si aquí se da la posibilidad de que estos dos campos tengan igual módulo y por tanto su suma valga 0. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos esta otra parte aquí del eje. La carga positiva en cualquier punto, por ejemplo en este punto N, la carga positiva da un campo saliente desde la carga, E1, y la carga negativa da un campo hacia la carga, un E2. Entonces, tenemos que investigar si en ambos puntos, ¿no?, es posible que el campo sea 0, o en algún punto sí es posible y en el otro no es posible. Vamos a ver, la carga 2 es mayor que la carga 1. Entonces, por ese lado, el campo 2 será mayor que el campo 1. Y encima, la carga 2 está más cerca del punto que la carga 1. Así que el campo 2 de este lado siempre será mayor que el campo 1. Vamos a poner así, el módulo del campo 2, será siempre mayor que el módulo del campo 1. ¿Qué sucede aquí en el punto Q? Bueno, la carga 1 es menor que la carga 2. Sí, pero está más cerca del punto que la carga 2. Así que existirá este punto donde se compense el hecho de que esta carga es menor que esta, con el hecho de que esta carga está más cerca del punto que esta otra. Entonces, vamos a plantear esa situación. Para eso, vamos a dibujar los vectores R, como hicimos hoy. Este sería R sub 1, y todo esto, desde aquí, desde la carga 2, este sería R sub 2. Bien, ¿qué relación habrá entre R1 y R sub 2? Bueno, nosotros vemos del dibujo que el módulo de R2, si al módulo de R2 le resto el módulo de R1, eso me dará 50 centímetros. Si a todo este vector R2 le resto R1, ¿qué me queda? La distancia esta, que es 50 centímetros. Bueno, ¿y qué voy a plantear? El campo E1 vale menos K por Q1 sobre R1 al cuadrado I, y el campo E sub 2 vale más K por Q2 sobre R2 al cuadrado I. Teniendo en cuenta esta relación, como a mí me interesa, por ejemplo, decir que el punto Q se encuentra a tal distancia de la carga Q1, voy a despejar R sub 2. Entonces, si despejo R sub 2, me va a quedar 50 centímetros más R sub 1. Bien, entonces, como yo sé que los campos E1 más E2 en el punto Q será igual a 0, de ahí sacamos que E1 es igual a menos E2, o E2 es igual a menos E1. Bien, vamos a seguir aquí arriba. El campo E1
lo tenemos ahí, menos K por Q1 sobre R1 al cuadrado, y el campo E2 vale K por Q2 sobre R2 al cuadrado. Pongo la I de un lado y pongo la I del otro lado. El signo de menos, este es el que tengo aquí. Bien, entonces ahora voy a ver lo que puedo simplificar. El signo de menos se va con el de menos, ¿no? Si yo multiplico por menos 1 el primer miembro y el segundo miembro, la igualdad no se altera, pero menos por menos más, se nos van los signos de menos. ¿Qué otra cosa? La I, los versores se nos simplifican, la K se nos simplifica. Entonces llegamos a una situación muy similar que en la situación A, es decir, nos queda Q1 sobre R1 al cuadrado es igual a Q2 sobre R2 al cuadrado. Entonces R2 al cuadrado. Bien, y como tenemos esta relación, vamos a sustituir y nos va a quedar entonces Q sub 1 sobre R1 al cuadrado es igual a Q sub 2, y en lugar de poner R sub 2 al cuadrado, pondré 50 más R1 al cuadrado. Entonces, vamos a hacer así, y esto nos va a quedar. Ahora, esto lo pasamos multiplicando al otro lado, y esto también. Entonces nos quedaría Q1 por, y ya voy a desarrollar el cuadrado de este binomio. Es cuadrado del primero, que es 2500, más el doble producto, que es 100 por R1, más R1 al cuadrado. Todo eso será igual a Q sub 2 por R1 al cuadrado. Bien, y ahora sustituyendo por los valores, ya sabemos que los nanocoulomb de un lado y del otro se simplifica, entonces voy a poner Q1, que vale 2, sería 2 por 2500 más 100 por R1 más R1 al cuadrado, será igual a 3 por R1 al cuadrado. Entonces me queda 5000 más 200 por R1 más 2 por R1 al cuadrado, esto será igual a 3 por R1 al cuadrado. Vamos a borrar aquí para poder seguir, a ver a qué llegamos. Entonces tendremos, transponiendo, nos queda 2R1 al cuadrado menos 3R1 al cuadrado, me queda menos R1 cuadrado más 200 R sub 1 más 500, más 5000, perdón, todo eso será igual a 0. Bien, hechas las cuentas, cuidado de cómo hacemos la interpretación, porque esto es una ecuación que nos da dos raíces, una negativa y una positiva. Aquí R1, como nosotros estamos usando el módulo de R1, R1 es positivo. Entonces, el valor que tenemos que tomar es el valor. Este valor negativo indica un valor de R1 contrario a este, es decir, que caería en esta zona. Pero en esta zona sabemos que estos dos campos pueden ser iguales, pero su suma nunca va a ser 0. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Este es el valor que tenemos que indicar como correcto. Es decir, que para un punto Q situado a 222,45 centímetros de Q sub 1, el campo eléctrico será 0. Espero que se haya entendido, y si tienen dudas me la pueden dejar en los comentarios, y serán respondidas. Bueno, muchas gracias.